Hace un par de días, mientras trabajaba en el jardín, tenía que mover algo muy pesado. Tenía que llevar ese peso del punto A al B. Aunque no me considero una persona débil, la verdad que ese peso excedía mis capacidades. Entonces necesitaba una solución para llevarlo, ya que era urgente, estaba tapando la entrada. ¿Cómo podía hacer? Una de las cosas que se me ocurrió fue dividir el peso en porciones más pequeñas, y una vez que llevé esas porciones más pequeñas al punto B, pude llevar lo que quedaba del peso del punto A al punto B. Evidentemente esto me hace pensar, hay problemas que son irresolubles por sí solos, o que son muy costosos. Pero si los dividimos en subproblemas, en problemas más chiquititos, logramos que ese problema tenga solución. Evidentemente, hacerlo por partes es mucho más fácil que hacerlo de una sola vez. ¿Hay alguna aplicación algorítmica para esto? ¿Existe? Pues sí, y hoy lo vemos en Teoría de Algoritmos. Obviamente, lo que acabo de relatar es un ejemplo práctico de un algoritmo de división y conquista. Los algoritmos de división y conquista tienen unas características específicas que repasaremos en este video. Principalmente, dividen el problema principal en varios subproblemas pequeños. A cada subproblema se le aplica la solución y luego se junta todas las soluciones para crear la solución del problema grande. Son bastante óptimos. Uno de los algoritmos más conocidos es el Merge Sort, uno de los algoritmos de ordenamiento más rápidos que existen, o la búsqueda binaria, que dentro de un array ordenado, cuando tenemos un array ordenado, resulta en el método de búsqueda más eficiente a nivel temporal. Pero pasemos a otro ejemplo. Vamos a repasar algunos conceptos clave de los algoritmos de división y conquista y de paso explicaremos también cómo multiplican las computadoras. Empezamos con el primer concepto, recursión. La mayoría de los algoritmos de división y conquista están implementados con una función recursiva. Simplificando, digamos que una función es recursiva si se llama a sí misma. Va a tener algunos casos base para poder cortar, y si no se cumplen las condiciones de corte, se llamará otra vez a sí misma, con algún cambio en los parámetros. Así, podemos encontrar muchos algoritmos recursivos si sabemos cuáles son los casos base y cuáles son los cambios que hay que hacerle a la entrada por cada llamada. Dentro del paradigma funcional, que no admite ciclos for y while, es una muy buena forma de implementar una iteración. Ya sabemos de qué se compone un algoritmo de división y conquista que sea recursivo. Y, por lo tanto, hay cosas que se repiten entre sí. Hay una cosa que todos comparten. Mejor dicho, 3. Hay 3 números que aparecen en cualquier algoritmo de división y conquista. Tomemos Merge Sort, por ejemplo. Merge Sort recibe una lista de n elementos, pero divide el subproblema en 2. A su vez hace 2 llamadas recursivas, una para cada mitad de la lista. Y luego hay un costo por combinar las listas que vamos a llamar C. Este patrón lo vamos a ver en cualquier algoritmo de división y conquista. Y de esto se extrae el teorema maestro. ¿Qué nos dice? Primero tenemos que escribir la complejidad del algoritmo. Vamos a llamar T de n a la complejidad del algoritmo, que va a ser igual a la cantidad de llamadas recursivas, de un T de n sobre b, más el costo de la combinación. Vamos a decir O de n elevado a la c. Básicamente en Merge Sort, como dividimos el problema a la mitad y tenemos 2 llamadas recursivas por cada entrada y la complejidad de combinarlos es O de n, podemos decir que c es igual a 1. Y esto es aplicable para cualquier problema de división y conquista. ¿Qué nos dice el teorema maestro? Que si identificamos A, B y C, podemos usar una tabla para identificar 3 casos. Por ejemplo, si el logaritmo en base B de A es menor a C, toda la complejidad va a ser O de n elevado a la C. Si el logaritmo en base B de A es igual a C, la complejidad va a ser
O de n elevado al logaritmo en base b de a por logaritmo de n. Y, por otro caso, si el logaritmo en base b de a es mayor a c, tenemos que la complejidad es O de n elevado al logaritmo en base b de a. La demostración es un tanto compleja, pero si te interesa puedes investigarlo. Entonces, sabiendo que todos los algoritmos de división y conquista comparten este tipo de recursiones, podemos ayudarnos del teorema maestro para calcular su complejidad de forma fácil. Esto resulta muy útil porque la forma alternativa de calcularlo es desarrollando toda la recursión, calculando la cantidad total de nodos que se crean y multiplicar. Podemos ahorrarnos todo este trabajo aplicando el teorema, que es lo que usaremos a partir de ahora. Para seguir con nuestro ejemplo, vamos a tener que aprender cómo multiplican las computadoras. Y sobre todo tendremos que aprender a multiplicar en binario. Porque no importa la base en la que estés trabajando actualmente. Si es hexadecimal, o decimal, o octal, por dentro cualquier número es una tira de bytes en uno o más registros. Principalmente si trabajamos con enteros en un sistema de 64 bytes, lo que tendremos es un registro con una tira de 64 bits de largo. Representan el número. El primer bit representa el signo y el resto ya es para el valor. Sin entrar mucho en la representación de otros números, como puede ser el punto flotante, pasemos a explicar cómo se multiplica en binario. La lógica es igual que la multiplicación por decenas. Vamos a poner un número por arriba y un número por abajo. La multiplicación la haremos primero con el primer número. Si es 1, pondremos el número que está arriba, y si es 0, pondremos un 0. Luego pasaremos al siguiente. Si es un 1, pondremos el número de arriba, pero arrastrado una posición, lo que se llama un shifteo lógico. Básicamente es el número multiplicado por 2. Seguiremos así hasta terminar y luego sumaremos el resultado. Como vemos, la suma y la multiplicación es exactamente lo mismo que en cualquier otra base, solo que acá solo tenemos dos símbolos. Entonces, una vez que sabemos esto, vamos a enunciar un problema. Al multiplicar dos números, la representación nos puede quedar por fuera de lo que es un registro normal. Por ejemplo, si multiplicamos un número de 16 bits, lo multiplicamos por otro de 16 bits, lo que necesitaremos para guardar el resultado es un registro de 32. Ahora asumamos que aumentar la cantidad de registros para guardar el número es una operación muy costosa. Entonces, aplicar este algoritmo para números grandes resulta en una complejidad de O de n al cuadrado, ya que por cada bit del primer número tendremos que repasar todos los bits del segundo número. Y esto seguramente, si el número es grande, vamos a decir grande, algo que exceda un registro, nos acarrea una complejidad alta. Retomando con algoritmos de división y conquista, hemos establecido que multiplicar números grandes es más difícil que multiplicar números chicos. Bajo este pretexto podríamos agarrar una multiplicación grande y dividirla en varios múltiplos un poco más pequeños. En esto se basa el algoritmo de Karatsuba. La clave es esta. Cualquier número se podría descomponer en un número más chico multiplicado por la base elevado a algún otro número. En este caso, en binario, cualquier número se podría descomponer como un número multiplicado por 2 elevado a otro número más un resto. Haciendo esto con todos los números iterativamente podríamos descomponer los números grandes en sumas y multiplicaciones de números más chiquitos. En este caso tomamos los enteros grandes x e y y dividimos cada uno en x1 por b elevado a la m más x0. Y luego tomamos y lo escribimos como i1 por b elevado a la m más i0. En este caso siempre hablaremos de b como 2.
Partamos entonces a dividir la multiplicación en varias divisiones más chiquitas. xy lo podemos descomponer como x1 por b más x0 multiplicado por y1 por b más y0. Despejando y sacando factor común, tenemos que esto es igual a x1 por y1 por b elevado a la 2m más x1 por y0 más x0 por y1 elevado a la bm multiplicado por b elevado a la m más x0 por y0. Acá, obviamente acá lo que vemos son 4 multiplicaciones. Pero, reconvirtiendo esto en z2, z1 y z0, logramos tener 3 multiplicaciones. Ahora tenemos que trabajar un poco sobre z1 para reducir su complejidad. Reescribiendo un poco z1 y tras un despeje algebraico podemos obtener lo siguiente. x1 por y0 más x0 por y1 es exactamente igual a x1 más x0 por y1 más x0 menos x1 y1 menos x0 y 0. Recordemos que esto lo llamamos z0 y z1. Por lo tanto, tenemos un nuevo factor z3 al que le podemos restar z2 y z1. Y vemos que z3 es solo una multiplicación. Una multiplicación de dos sumas, recordemos que la suma no nos suma complejidad. Entonces podemos reescribir todo como la suma de z1 multiplicado por b elevado a la m más nuestro z3 menos z1 menos z0, todo esto multiplicado por b sobre 2m más nuestro z0. En este caso hemos logrado crear 3 multiplicaciones donde el problema se divide a la mitad cada vez. Recordemos que siempre estamos hablando en una base binaria. Entonces siempre vamos a tomar nuestro exponente máximo y dividirlo por la mitad. De ahí intentamos obtener multiplicaciones cada vez más chicas hasta que entren en un registro. Luego juntaremos todas las multiplicaciones y asumiendo que el corrimiento de Bayes, lo que sería multiplicar por la base, no tiene una complejidad muy alta. De esta manera logramos reescribir el algoritmo de la multiplicación para que aproveche propiedades de división y conquista. En este caso hemos descompuesto toda la multiplicación en 3 multiplicaciones con su suma. Si hacemos esto hasta que los multiplicadores sean pequeños, podemos sacar una relación de recurrencia del estilo de n es igual a 3, o sea, las multiplicaciones se dividirán en 3 multiplicaciones, por t de n sobre 2, ya que hemos reducido la base, la complejidad a la mitad, haciendo un shifteo lógico, más o de n más 1, ya que no tomamos complejidad a la suma. Lo que nos queda, aplicando el teorema maestro, es que el logaritmo en base 2 de 3 es mayor a 1. Aplicando el teorema maestro, entonces, la complejidad es n elevado al logaritmo en base 2 de 3, lo que resulta en O de n elevado a la 1.58 aproximadamente. Que este crece mucho mejor que la multiplicación normal. Y este es un buen ejemplo de cómo la división y conquista logra agarrar problemas grandes, dividirlos en sus problemas más pequeños y reducir su complejidad al resolver estos subproblemas por separado. Los algoritmos de división y conquista, aunque sean un poco complejos de implementar, suelen tener grandes números. Las aproximaciones más buenas a ordenamientos, búsquedas y otros algoritmos suelen estar acompañadas de un problema de división y conquista. Además, entrando en un terreno un poco más complejo, nos aprovecha mucho mejor la paralelización y la concurrencia dentro de la programación. Una herramienta muy poderosa que es la base de la industria hoy en día. Así que no tengas miedo a aprender recursión ni implementar tus propios algoritmos de división y conquista,
Solo ten cuidado de no sobrecargar el stack con llamadas recursivas. Pero eso es tema para otro video. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima en Teoría de Algoritmos.